Hoy vamos a aprender a usar adverbios de frecuencia en inglés. Entonces, a los adverbios de frecuencia se les llama adverbs of frequency. Y estos adverbios se utilizan para indicar con qué frecuencia o qué tan seguido se realiza una acción. Por ejemplo, I play tennis sometimes. A veces juego tenis. I play tennis sometimes. O Mia always walks her dog in the mornings. Mia siempre pasea a su perro en las mañanas. Mia always walks her dog in the mornings. Veamos entonces una lista de estos adverbios de frecuencia. Arranquemos con always, que significa siempre. Always. Constantly es constantemente. Constantly. Continually. Continuamente. Continually. Habitually. Habitualmente. Habitually. Frequently. Frecuentemente. Frequently. Usually. Usualmente. Usually. Often. A menudo. Often. Generally. Generalmente. Generally. Regularly. Regularmente. Regularly. Normally. Normalmente. Normally. Sometimes. A veces. Sometimes. Occasionally. Ocasionalmente. Occasionally. Rarely. Rara vez. Rarely. Seldom. Rara vez también. Seldom. Hardly ever. Casi nunca. Hardly ever. Y never. Nunca. Never. Ahora, en presente simple existe una estructura para el uso de los adverbios de frecuencia en una oración. Sin embargo, vamos a aprender primero las excepciones, adverbios que no están obligados a ser usados con esta estructura necesariamente. Estos son frequently, usually, often, generally, sometimes y occasionally. Veamos cómo se los puede usar. Pasemos a ver el ejemplo del principio. I play tennis sometimes. A veces juego tenis. I play tennis sometimes. En este caso estoy utilizando este adverbio de frecuencia al final de la oración. Veamos otro ejemplo más. Occasionally, Sam visits his friends. Sam visita a sus amigos ocasionalmente. Occasionally, Sam visits his friends. Si podemos darnos cuenta, en este caso estamos utilizando el adverbio de frecuencia al principio de esta oración. Pero recuerden que estos órdenes solo se aplican a las excepciones que les mostré en la diapositiva anterior. Para el resto de adverbios de frecuencia, vamos a tener una estructura en el presente simple. Tenemos como siempre el sujeto, seguido de un adverbio de frecuencia, en este caso, y después seguido de un verbo que describa la acción que estamos haciendo o que hacemos con X frecuencia. Veamos un ejemplo. I usually eat lunch at noon. Yo usualmente almuerzo al mediodía. I usually eat lunch at noon. Fíjense, tengo entonces el sujeto I, el adverbio de frecuencia usually y el verbo eat más un complemento, lunch at noon. Veamos otro ejemplo. Gustavo occasionally plays the guitar. Gustavo toca la guitarra ocasionalmente. Gustavo occasionally plays the guitar. De la misma manera, tengo sujeto, adverbio de frecuencia y verbo.
para describir con el adverbio de frecuencia qué tanto realizo esta acción. Continuemos ahora con la estructura, pero esta vez solo con el verbo to be. Veamos entonces que tendremos en este caso al sujeto, seguido del verbo to be, seguido de el adverbio de frecuencia y al final un complemento. Veamos esto con ejemplos. Michelle is never late to work. Michelle nunca llega tarde al trabajo. Michelle is never late to work. Fíjense la estructura. Tenemos al sujeto, Michelle, al verbo to be, is, para la tercera persona, al adverbio de frecuencia, never, y al complemento. Bastante simple. Veamos otro ejemplo más. They are constantly in trouble. Ellos están constantemente en problemas. They are constantly in trouble. Fíjense, igual que la oración anterior, tenemos al sujeto, el verbo to be y el adverbio de frecuencia seguido de un complemento. Ahora veamos la estructura en el presente continuo. Recuerden que el presente continuo tiene al verbo to be y un gerundio que es el verbo que describe la acción. Veamos esta estructura. Tenemos al sujeto, continuamos con el verbo to be, seguido de el adverbio de frecuencia y seguido de el gerundio, que es el verbo que describe la acción. Veamos esto con ejemplos. I am frequently traveling to New York for business. Yo estoy viajando frecuentemente a Nueva York por negocios. I am frequently traveling to New York for business. Como pueden ver, tenemos al sujeto, al verbo to be en presente porque estamos hablando del presente continuo, seguido del adverbio de frecuencia, seguido del gerundio porque justamente estamos hablando en presente continuo, el verbo que describe la acción que realizamos. Veamos ahora otro ejemplo más. He is usually sleeping at this time. Usualmente está durmiendo a esta hora. He is usually sleeping at this time. Como podemos ver, la estructura no cambia. Tenemos al sujeto, seguido del verbo to be, seguido del adverbio de frecuencia y seguido del gerundio, que es el verbo que describe la acción en el presente continuo. Bastante fácil. Y ahora que hemos visto cómo utilizar adverbios de frecuencia, les dejo en pantalla la lección sobre adverbios. Es una lista de adverbios muy comunes en inglés que les va a servir mucho. Entonces les agradezco mucho por haber asistido a esta lección y por ahora, thank you and goodbye.